Hay cartuchos que son una lista de lo mejor de, y hay otros que funcionan como una puerta de entrada. Neo Geo Arcade 3 es esto último, una selección pensada para que, en pocos minutos, entiendas por qué Neo Geo era acción desatada, duelos tensos, pique en el sofá y experimentos arcade a partes iguales. Aquí tienes caos puro, combates donde cada golpe importa, fútbol directo, y uno de los shooters versus más raros de su época. Quédate porque hoy vamos juego por juego y te ayudaré a descubrir si este cartucho encaja con tu forma de jugar. Konnichiwa no Samurai. Hoy vamos a analizar en profundidad el cartucho Neo Geo Arcade 3 para Evercade. Veremos qué juegos incluye, qué tipos de experiencias propone y qué lo hace especial dentro de la línea Neo Geo. Aquí no solo hay lucha y acción tradicional, hay shooters clásicos, fútbol arcade y propuestas únicas que muestran la diversidad del catálogo Neo Geo. Para quien llegue nuevo al canal, Evercade es un ecosistema de consolas retro basado en cartuchos físicos con licencias oficiales. Nada de ROM sueltas ni emulación opaca. Aquí hay selecciones curadas, manuales físicos y una clara intención de preservación del videojuego. Neo Geo Arcade 3 se lanzó el 5 de diciembre de 2025 como parte de la línea arcade de Evercade y corresponde al cartucho número 20 dentro de esta serie. La numeración es relevante para coleccionistas porque ayuda a identificar cada lanzamiento y a completar colecciones físicas dentro del catálogo Evercade. Este cartucho incluye 6 títulos emblemáticos de SNK y Neo Geo: Metal Slug 3, Samurai Shodown 2, Super Sidekicks, Twinkle Star Sprites, The King of Fighters 97 y Ghost Pilots. Acción, lucha, shooter y deporte arcade en estado puro. Aviso rápido de transparencia. Este cartucho lo hemos comprado nosotros, no es una colaboración pagada. Dejaremos enlaces en la descripción por si quieres apoyar el canal. A ti no te cuesta más y a nosotros nos ayudas a seguir creando contenido. Empezamos fuerte con Metal Slug 3, una de las entregas más celebradas de la saga Run and Gun. Con múltiples rutas, un nivel de detalle altísimo, humor visual constante y jefes memorables. Este juego es puro espectáculo arcade. Curiosidad: Metal Slug 3 es especialmente valorado por su diseño de niveles ramificados, que permite rutas alternativas y hace que cada partida se sienta diferente, algo relativamente inusual en juegos de este género de la época, y que contribuye a su estatus de clásico. Es inmediato, reconocible y perfecto para dejar claro desde el primer minuto el nivel de este cartucho. Si te está gustando este tipo de contenido y te resulta útil, dale a like, suscríbete y activa la campanita. Es la forma más sencilla de apoyar este proyecto y ayudarnos a seguir creando análisis retro con contexto, sin hype artificial y con respeto por la historia del videojuego. Tras el frenesí de Metal Slug 3, bajamos el ritmo con Samurai Shodown 2. Un clásico indiscutible de la lucha con armas. Aquí cada golpe cuenta y cada error se paga caro, porque el juego prioriza timing, distancia y lectura del rival. Curiosidad: aunque el primer Samurai Shodown fue lanzado en 1993 y fue pionero en el combate basado en armas en la lucha arcade, Samurai Shodown 2, de 1994, reconstruyó esa fórmula desde cero, refinando el control y añadiendo mecánicas como la barra POW, también conocida como Rage Gauge, que permite movimientos especiales capaces incluso de romper el arma del rival antes de que reciba una nueva. Con Super Sidekicks entramos en el terreno del deporte arcade clásico. Un juego de fútbol directo, rápido y muy accesible pensado para partidas inmediatas y diversión compartida. Como curiosidad, Super Sidekicks fue uno de los primeros juegos de fútbol de Neo Geo y se diseñó desde el principio con un control simple de 2 botones para facilitar accesibilidad en la sala recreativa, lo que ayudó a que rápidamente se convirtiera en un favorito para partidas sociales. Me duelen las manos. Twinkle Star Sprites cambia completamente el registro con una propuesta única dentro del catálogo Neo Geo. Es un shooter vertical competitivo que mezcla acción de mecánicas de puzzle, donde lo que haces en tu pantalla afecta directamente a tu rival. Este juego destaca por ser uno de los ejemplos más originales de versus shooter de su época. Una mezcla de géneros que se siente muy fresca incluso hoy y que lo convierte en uno de los títulos más singulares de toda la colección. Con The King of Fighters 97 volvemos a la lucha con uno de los títulos más icónicos de la saga,
Un plantel enorme, combates intensos y un sistema que recompensa el dominio técnico. Dato interesante, King of Fighters 97 es parte de la llamada saga Orochi dentro de la serie. Una narrativa interna que muchos fans consideran uno de los momentos más memorables de toda la franquicia, lo que le da un peso narrativo además de competitivo. Cerramos el repaso con Ghost Pilots, un shooter aéreo clásico que representa el Neo Geo más tradicional. Niveles verticales llenos de enemigos, patrones de disparo exigentes y una dificultad muy de recreativa. Ghost Pilots comparte claras influencias con shooters de principios de los 90 de otras compañías, pero con el estilo artístico característico de SNK, lo que lo convierte en un buen ejemplo de cómo Neo Geo adaptó géneros ya conocidos a su propia estética. No es el juego más espectacular del cartucho, pero sí una pieza sólida para entender el arcade de principios de los 90. Neo Geo Arcade 3 es un cartucho con una idea muy clara y bien ejecutada: mostrar las distintas caras del catálogo Neo Geo a través de 6 juegos muy representativos. Aquí conviven espectáculo inmediato como Metal Slug 3, duelos tensos como Samurai Shodown 2, experiencias sociales como Super Psychics y propuestas más particulares como Twinkle Star Sprites o Ghost Pilots. No es una colección pensada para sorprender con rarezas extremas, sino para ofrecer una visión amplia, reconocible y equilibrada de lo que fue Neo Geo en los arcades. Por eso es una de las selecciones más fáciles de recomendar dentro de la línea Neo Geo de Evercade, tanto para veteranos como para quienes se acercan por primera vez. Y hasta aquí nuestro análisis de Neo Geo Arcade 3 para Evercade. Si este vídeo te ha ayudado a entender mejor qué ofrece este cartucho y cómo representa las distintas caras del legado de Neo Geo en los arcades, misión cumplida. Gracias por acompañarnos hasta el final en este viaje por el arcade clásico. Y recuerda, Neo Samurai, si yo puedo, tú también. ¡Mátane!